Bienvenidos a Finanzas con IA. Nos alegramos de que nos hayas elegido una vez más para informarte de las noticias económicas del día. Empezamos directamente con la crónica de mercado. Buenas inversiones para todos. El contenido de este canal es exclusivamente para fines educativos e informativos. No supone una recomendación de inversión. Buen día. Iniciamos nuestra crónica de mercado y claves para la sesión de este viernes 22 de mayo. Nos vamos directamente a dar la vuelta al mundo para ver el comportamiento de las bolsas por los diferentes continentes durante la noche. En Asia nos encontramos con una sesión bastante mixta, mientras que en Europa el tono vuelve a ser desigual en los principales índices, en un cierre de semana que sigue dejando un buen incremento en la mayoría de índices europeos. En Estados Unidos, una de las referencias del día pasa por la toma de posesión de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, en una ceremonia prevista en la Casa Blanca, una cita que el mercado sigue con mucha atención por las declaraciones que puedan aparecer con respecto a la dinámica en materia de política monetaria, donde cada vez parece más difícil que puedan continuar la reducción de tasas de interés. Durante los últimos días, las bolsas siguen muy pendientes de la cotización de los bonos del Tesoro, que han venido aumentando su rentabilidad durante los últimos días, algo que no es positivo para las bolsas. En cuanto al petróleo, sigue conteniendo sus precios por debajo de los $100, aunque con un soporte fuerte en la zona de los $95 que de momento no ha conseguido romper. Mientras no podamos ver un rompimiento hacia cotas más bajas, seguirá siendo un factor de preocupación para el mercado. En el lado corporativo, grandes empresas de consumo como Walmart y Home Depot han presentado resultados esta semana, y ese flujo de resultados ha ayudado a reforzar el comportamiento del Dow Jones, favoreciendo el rompimiento de sus máximos anteriores. Además, cerramos una semana mixta a nivel de índices y de activos, con un fin de semana por delante en el que podrían aparecer noticias a nivel geopolítico que condicionen no solo la apertura de la próxima semana, sino también el tono del mercado durante la sesión de hoy. La Casa Blanca insiste en que los avances hacia acuerdos de paz y hacia la reanudación del tráfico marítimo en Oriente Medio están próximos, aunque por ahora no hay nada confirmado. Y recordamos también que el lunes será festivo en Estados Unidos por el Memorial Day. Bien, entonces cambiamos ahora a la parte de análisis técnico, empezando por los indicadores cuantitativos que venimos siguiendo los últimos días. En primer lugar, el net delta del triple QU, que ha dado un giro al alza durante la semana en su línea de corto plazo, mientras que la línea de medio plazo sigue marcando un nivel de resistencia con pendiente negativa. Por lo tanto, será importante vigilar cuándo se produzca el cruce entre ambas líneas y, sobre todo, ver cómo se comporta el precio en ese momento. Es una referencia importante porque puede ayudarnos a medir si este rebote tiene continuidad real o si simplemente estamos viendo un movimiento de corto plazo dentro de una estructura todavía más frágil. En segundo lugar, el gráfico de volatilidad del Nasdaq también ha mostrado un giro al alza, algo que en principio es inversamente proporcional para las bolsas y por lo tanto mantiene un sesgo menos favorable para la renta variable. Aún así, mientras en los últimos días veíamos una divergencia, en la sesión de ayer sí se apreció un pequeño crecimiento de los ratios de volatilidad al mismo tiempo que el Nasdaq siguió subiendo. Eso nos deja una lectura de mayor sintonía entre ambos indicadores, aunque el gráfico sigue mostrando cierta incertidumbre con respecto a nuevos máximos y con respecto a una continuación fuerte de la tendencia, que ya viene ralentizando durante los últimos días. De hecho, el Nasdaq lleva ya toda la semana sin haber hecho un nuevo máximo. Si pasamos al gráfico del Nasdaq en temporalidad de 15 minutos, seguimos teniendo como referencia el rompimiento y el cambio de tendencia que veníamos señalando. Durante la sesión de ayer, volvió a repetirse un patrón muy parecido al del día anterior. Apertura de Nueva York, pequeño retroceso hasta apoyarse en su media móvil de 200 periodos en el gráfico de 15 minutos, y desde ahí, nuevo impulso al alza para superar la línea de resistencia de los 29.500 puntos. Aún así, a falta de un día para cerrar la semana, empezamos a activar la alerta de trampas alcistas y de falsos rompimientos. Es decir, podríamos ver perfectamente una vuelta del índice hacia la zona de los 29.500 e incluso una corrección hacia su media móvil, que ahora mismo estaría por encima de los 29.200 puntos. Por eso no se puede descartar una sesión con muchos vaivenes y con cierta presión a la baja para el Nasdaq.
Ese movimiento del Nasdaq también lo combinamos con el Dow Jones, porque en gran parte ambos gráficos se están retroalimentando en la lectura general del mercado. En el caso del Dow Jones, la sesión de ayer dejó un fuerte impulso alcista y finalmente consiguió superar la línea de resistencia que habíamos marcado en el gráfico, dejando una buena oportunidad de entrada. A partir de aquí, lo importante es que no pierda esos niveles. Puede haber alguna incursión por debajo de lo que antes era resistencia, pero la clave estará en que vuelva a recuperar rápidamente esa zona y confirme el rompimiento. Todavía le faltaría superar el máximo histórico, así que habrá que observar cómo se desarrolla ese proceso. Lo más sano sería ver una baja volatilidad y un rompimiento continuado hacia el alza. Además, el indicador de la parte inferior, el que nos muestra la fuerza del volumen, también tuvo un impulso durante la jornada de ayer y ya se coloca por encima de su nivel de resistencia, de modo que seguirá siendo uno de los activos que vamos a tener en el punto de mira durante los próximos días. Y para terminar, en el caso del oro, seguimos viendo un movimiento de consolidación. El activo mantiene el soporte de los $4.400 dentro de su zona de rango, con una volatilidad mucho más baja que en semanas anteriores. Todavía podría tener incursiones por debajo de ese nivel, pero para los intereses alcistas lo importante será que cualquier pequeño retroceso vuelva a recuperarse con rapidez. Solo así podremos empezar a pensar en una continuación del desplazamiento hacia la parte alta del rango, donde la primera resistencia volvería a estar en la zona de los $4.650. Con todo esto, llegamos al final de la crónica de hoy. Cerramos una semana relativamente neutral, con varios niveles técnicos importantes sobre la mesa y un mercado pendiente de los bonos, de la volatilidad y de posibles noticias geopolíticas durante el fin de semana, y con el festivo del lunes ya en el horizonte en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un día más. Que tengáis un muy buen día de trading durante la sesión de hoy, un excelente fin de semana y nos volvemos a ver en la próxima semana.